con que ha terminado la reunión de las dos CGT con Triaca. Está hablando Micheli. Tampoco pueden garantizar el aumento de emergencia a los jubilados y tampoco puede garantizar parar el tema de la criminalización de la protesta social. Entonces me parece que, la verdad que en este contexto, si siguen las cosas en estos días de esta manera, después de una marcha federal donde hubo más de 200.000 trabajadoras y trabajadores, yo no tengo duda que en unidad de acción, la CGT y las dos CTA vamos a desembocar en un paro nacional. Pablo Moyano también dijo que se había ido disconforme de la reunión con Triaca, dijo que esto era una subsecretaría de la UIA. Venimos a una reunión con expectativas, por lo menos de resolver tres temas acuciantes. Uno, el tema de los despedidos, pedimos un acta, como dice Pablo, con compromiso. El otro, reapertura de paritarias, y el otro, aumento de emergencia de los jubilados. No tuvimos ninguna respuesta positiva. Creo que el camino que sigue es convocar a un paro nacional junto con la CGT, las dos CTA estamos en ese camino. Ahora nos vamos a reunir con las organizaciones sociales también para hablar de esa convocatoria en común. Creo que hay que forzar la posibilidad de que haya respuestas positivas. También no descontar del medio aguinaldo ganancias. Son cuestiones muy concretas. El gobierno tiene que recapacitar y entender que no se puede apostar a que la inflación baje enfriando la economía, haciendo caer los salarios y destruyendo el poder de compra de los más vulnerables. Así que bueno, en ese camino vamos al paro nacional en octubre y estamos convencidos además de que hay que ir, las dos CTA vamos a convocar con la corriente sindical a tratar de que el tarifazo no sea otro golpe demoledor. Por eso el 16 de septiembre estamos convocando a las 11 de la mañana frente a la Usina del Arte. Planteamos, sí, nos vamos, bueno, digo, frente al trato cordial uno puede reconocer la amabilidad de los funcionarios, pero nosotros queremos respuesta porque los trabajadores de nuestro país están pidiendo respuesta. No solo en el sector estatal, los sectores privados están siendo golpeados. Estaba el secretario general de la CTA de Tierra del Fuego con nosotros, que ha sido exonerado por el gobierno provincial y dio cuenta de la cantidad de despidos que hay en el sector metalúrgico, en el sector de la industria. Lo mismo pasa con los medios. Ustedes están sufriendo despidos en varias emisoras, en varias radios, en varios canales de televisión, y como ustedes se da en un montón de lugares. Nosotros reclamamos que hay que parar los despidos. El gobierno se negó a dejar avanzar la ley de emergencia ocupacional que habíamos planteado las centrales para prohibir los despidos por un año. Nosotros volvimos a insistir que hay que sacar una ley porque rogándole, suplicándole a los empresarios que no despidan, no se paran los despidos. Sí, a todo esto salió un plan, se conoció un plan para despedir a por lo menos 21.000 personas o pasarlas a jubilación en el Estado. 114.000 están con sus contratos en forma de análisis y se supone que va a venir una nueva ola de despidos en el Estado, por lo menos de los documentos que se desprenden del Ministerio de Modernización. El secretario general de ATE lo planteó y no se lo confirmó ni lo negó. Dijo que ellos mantenían los mismos principios que le habían comentado en marzo, pero después de marzo siguieron echando gente, así que todo nos indica que va a haber despidos si es que no vamos a concretar las medidas de acción. Por eso lo que dice Boyaski, vamos a un paro nacional en estas condiciones. Si el gobierno no revalúa. Si hay despidos, el diálogo es una falacia, eso se lo dijimos. No sé, lo más pronto posible. Será, supongo que la CGT se reúne el 23 de septiembre en su confederal. Nosotros creemos que el paro debería ser la última. Hay dos paros convocados importantes para la última semana de septiembre. El 27 de septiembre de la Federación de Profesionales de la Salud de la República Argentina, que esto va a ser paro en todos los hospitales y en todos los organismos sanitarios del país. Y el 29 un paro nacional de la Asociación de Trabajadores del Estado. Si calculamos que sería lo mejor que esa semana fuera el paro nacional, pero tampoco nos vamos a pelear con la CGT por si es una semana más o una semana menos. Lo vamos a definir entre todas las centrales. Está claro que así como fue un acto contundente, enorme, el del 29 de abril, cuando salimos todos juntos, el paro nacional de todas las centrales va a ser histórico y va a marcar la línea divisoria a partir de la cual
la resistencia social al ajuste del gobierno va a ir a fondo hasta que el gobierno entienda que hay que cambiar. No se puede seguir destruyendo trabajo, seguir destruyendo salario, seguir apretando a los jubilados, seguir con el tarifazo. El pueblo argentino pide una política que le permita recuperar el salario y el poder de compra y terminar de gobernar solamente para los ricos. El país así no camina. Aquí hablando de despidos, sobre todo del Estado, Godoy, usted decía si hay diálogo y no hay medidas, esto no sirve. Si hay despidos, el diálogo es una mentira. Y por eso es que se lo planteamos al ministro. Están despidiendo, no están reincorporando los trabajadores que han sido despedidos. Y además, el propio ministro Ibarra dice que van a continuar traslados arbitrarios, retiros voluntarios y nuevos despidos a los que no trabajan, y los que están cerrando e inhabilitando áreas muy importantes del Estado para después echarle la culpa a los trabajadores de esa situación son los propios funcionarios de gobierno. Por esa razón es que cuando se despide en el Estado, el gobierno da una señal para que se despida también en el sector privado. Esto es lo que viene sucediendo y esto es lo que le exigimos al ministro, que frenaran, que den señales claras. Lamentablemente esas señales no aparecen, y por eso es que en esta última semana de septiembre los estatales vamos a ir a un paro, y vamos a tratar de que ese paro contribuya a la construcción de las condiciones objetivas y subjetivas para construir un paro nacional que le ponga freno a esta tercera reforma del Estado y a esta política económica de apertura y de despidos y de recesión que tanto afecta a los trabajadores en todos los ámbitos. No, y se habla de frenar la ola de despidos, y mientras tanto aquí en el Ministerio de Trabajo se prometió la reincorporación de los despedidos y todavía no se Allí están, entonces ha culminado la reunión de las 2 CTAs con Triaca, el ministro de Trabajo, y bueno, el mensaje que acaban de dar, sí. Julián, son muy directos, están en concordancia con lo que piensa la CGT, y es como que el paro nacional va a desembocar en eso concretamente. Sí, sí, prácticamente en la misma línea que había abonado la CTA, las 2 CTA, cuando hicieron la marcha federal hace apenas algunos días, digamos, no ha cambiado absolutamente nada. Las pocas instancias de interlocución con el gobierno nacional no han arrojado ningún resultado, y está claro que esta reunión por lo menos termina de la peor manera, Es decir, que prácticamente sin ningún tipo de consenso. La reunión no duró demasiado, 1 hora aproximadamente, donde se plantearon, como decían recién los 2 referentes de la CTA, diversas cuestiones que hacen a lo que son los despidos en el sector público, puntualmente, bueno, en este caso Godoy lo estaba dando a conocer, pero también los despidos de toda la economía, lo que es la restricción en materia de crecimiento económico, y también lo que tiene que ver con la reapertura de paritarias. Que fíjense que, bueno, algunas cuestiones directamente dependen de una decisión política. Por ejemplo, la reapertura de paritarias, está claro que el gobierno nacional ya ha dicho que no se van a reabrir paritarias. Al menos ellos no lo van a promover, y sobre eso hay una reacción. Ahora, en paralelo, además de la CTA, que han tenido una posición bastante combativa y que en rigor tienen una agenda que hasta ahora al menos era bastante más extrema que la de la CGT, bueno, está en la CGT. Y la CGT tuvieron un encuentro en el día de ayer, donde los principales referentes de lo que es el gremialismo peronista lo que señalaron es que prácticamente ya no hay ningún tipo de capítulo intermedio entre lo que es la fecha del 23 de septiembre, donde se va a dar un congreso confederal, donde van a estar 124 gremios representados y donde se va a tomar una definición, y directamente el momento de llamar a un paro nacional. No hay ninguna instancia intermedia. ¿Por qué? Bueno, porque las pocas señales que han tenido no han ido en la dirección que ellos esperaban. Y sumemos 2 o 3 datos para tener en cuenta vinculado con esto. Bueno, ¿qué es lo que acelera que la CGT ya prácticamente esté al borde de tomar una decisión vinculada a lo que puede llegar a ser una huelga general en todo el país? Bueno, lo primero fue precisamente las 2 marchas que encararon la CTA, la última, la marcha federal sobre todo, que lo que termina haciendo es impactando en las bases sindicales, que le van a pedir a sus referentes, miren, la gente de la CTA ya marchó y ya dijo que va a hacer un paro. La CGT, ¿qué van a hacer? ¿No? Y esto generó muchos movimientos en las últimas horas, a punto tal de que, bueno, efectivamente se dio este encuentro. Claro. Julián, vamos a Gabriela Carchaca, allí en el móvil está con Hugo Yasky. Gabriela. Estamos con
Hugo Yasky, digo, no salieron muy conformes de la reunión con el ministro, ninguno de los líderes de la CTA, tampoco el líder nacional de ATE. ¿Con qué se va, Yasky? No, nos vamos con las manos vacías. Solamente la posibilidad de continuar con algunas discusiones en la Comisión de Empleo, que le hemos planteado que estamos muy preocupados por los despidos, pero bueno, tenemos situaciones muy concretas, la situación de los compañeros acá en el Ministerio de Trabajo, 180 despedidos en el rubro de educación, despidos del sector privado en Gualeguaychú, una situación muy difícil en la industria del neumático, en la industria automotriz. Creo que el gobierno no está a la altura de la oleada de despidos que generó. Le planteamos la contradicción que significaba haber estado la ley antidespidos. Los despidos siguen, la caída del salario es pronunciada, se niegan a reabrir las paritarias. Le dijimos que eso va a generar conflicto porque vamos a seguir reclamando la reapertura de la paritaria. Lo otro sería aceptar que nosotros tenemos que pagar con nuestro salario los platos rotos del plan de ajuste. Y por último, el aumento de emergencia en los jubilados. Ni siquiera obtuvimos una respuesta positiva en relación con no descontar de ganancia el medio aguinaldo, cosa que pensábamos que era lo mínimo de lo mínimo, así que evidentemente es muy magro el resultado de la reunión. Ya lo dejo en comunicación con Claudio Riegel y Agustín Ascioni, pero le quiero preguntar esto. Dice, nos vamos con las manos vacías, el gobierno no está a la altura, no responden a la ley que ellos mismos votaron. ¿Con qué impresión se van de acá? No, con la impresión con la que veníamos, es decir, ya sabíamos que veníamos a cumplir casi con una formalidad porque el resultado que obtuvo la CGT es lo mismo que el nuestro, 0. Por eso creo y estoy convencido que lo que sigue es continuar con la lucha, el paro nacional, que seguramente se va a resolver en los próximos días, no es un tema menor para nosotros, puede ser un gran momento en el que todas las centrales unificadamente estemos diciéndole al gobierno hay que ir a discutir la agenda social. ¿Usted cree que un paro nacional los va a hacer escuchar? Digo, no los hace escuchar con diálogo, con llamada misma de los funcionarios a los líderes sindicales. Yo creo que el acto del 29 de abril, la marcha federal, que fue conmovedora, el paro nacional, son todas acciones que más temprano que tarde van a producir los resultados que nosotros esperamos. Desde ya lo otro sería aceptar resignadamente que nos sigan pisoteando con las políticas de ajuste y eso no va a pasar. Creo que en tanto y en cuanto podamos luchar, ese es el camino. Compañero, Hugo Yasky, buen día, Claudio Rigoli. En concreto, ustedes hoy no obtuvieron ni siquiera, bueno, vamos a estudiar este tema, vamos a estudiar el tema de las paritarias o vamos a el tema del impuesto a la ganancia general. ¿No le dijeron no a todo? ¿Fue un no rotundo el que se llevaron hoy? Yo te diría que sacándole lo de rotundo, porque son reuniones donde se cumplen ciertas formalidades, pero en concreto no hay respuesta a nada. Hay claramente decisión de no reabrir las paritarias. Cuando planteamos impuestos a las ganancias, exención del medio aguinaldo, se pateó para la reforma del año que viene. Vamos a discutir en la Comisión de Empleo, quizás lo único, discutir para ver cuáles son las situaciones más acuciantes, pero en definitiva la agenda social que nosotros reclamamos ha sido negada claramente. Pero Yasky, ¿hubo un pedido de paciencia, un pedido de tiempo o directamente hay una negativa por parte del gobierno hasta de la propia realidad que se vive? Es decir, las centrales gremiales hablan de una determinada cantidad de despidos y el gobierno lo desconoce. No. En ese sentido se reconoció las dificultades, los despidos. Está claro que no pueden negar la realidad. Lo que no ha habido es respuestas concretas a las demandas para que esa realidad se mitigue, es decir, el peso del ajuste con reapertura de paritarias, aumento de emergencia para los jubilados, serán los temas que tendremos que llevar en la calle
cuando estemos convocando al paro nacional, del mismo modo que lo hicimos en la marcha federal. Creo que no tenemos, más allá de esta respuesta negativa, que pensar que nadie nos va a regalar nada. Este es un gobierno que viene a producir un brutal ajuste, gobiernan para los ricos, lamentablemente, esa es la realidad, y hay que forzar la agenda social, todas las centrales juntas. El próximo paso tiene que ser ir a la usina del arte el día que se trate el tarifazo, y de ahí al paro nacional de todas las centrales y todos los movimientos sociales. Yasky Guarino le pregunta, ¿es probable que tenga lugar un encuentro entre los referentes de la CTA y de la CGT una vez que la CGT también defina eventualmente ir a una medida de fuerza? Sí, estamos trabajando en eso para tener un encuentro con los compañeros de la CGT, definir de manera unificada. Ellos ya saben que nosotros estamos decididos a ir paro nacional, lo están terminando de definir, nos vamos a juntar. Ahora, dentro de un ratito, nos juntamos con la CETEP y el resto de las organizaciones sociales en la sede de la otra CTA. Estamos caminando las discusiones para que este paro sea histórico, para que todas las centrales, todos los movimientos sociales, por primera vez en la Argentina, unificadamente reclamemos el fin del ajuste. Yasky, si el gobierno accede a alguno de los pedidos en los próximos días, digamos, no en la totalidad de la agenda que ustedes han puesto allí, que están nombrando 5 o 6 puntos esenciales, si el gobierno accede a modificar su postura en 1 o 2 puntos, ¿eso ayudaría a desactivar un paro nacional o no? Depende de cuáles sean los puntos. Si son las cuestiones sustanciales, cruciales, evidentemente influiría para plantear otros tiempos. Pero hoy por hoy no se avisora de ninguna manera que eso sea posible. Es más, ni siquiera dejaron abierta esa posibilidad en la reunión de hoy. ¿Cuáles son los próximos pasos entonces, Yasky? ¿Hay reuniones pendientes? ¿Cuándo van a definir? Hoy, ahora, dentro de un rato, reunión con los movimientos sociales para discutir la futura unificación de todas las luchas en un solo paro nacional. Próxima reunión con la CGT y el 16 de septiembre, junto con la corriente sindical de la CGT y las 2 CTA, movilización a las 11 de la mañana frente a la usina del arte, todos a decirle no al tarifazo. Bien. Hugo Yasky, muchísimas gracias por este contacto. Hasta cualquier momento. Gracias. Gracias. Bueno, clarísimo, ¿eh? Sí. Endurece la postura allí tanto de la CTA como de la CGT, una situación que se complica al gobierno, un gobierno que parece no ceder, ¿no? Ni siquiera en uno de los puntos que les piden las centrales gremiales. Los puntos centrales son los que está exigiendo, incluso, la misma agenda que hoy tiene la CTA es la que ayer, a última hora, en un encuentro entre los 3 líderes sindicales de la CGT, terminaron de definir, es decir, la reapertura de paritarias, qué pasa en el mercado de empleo, por qué no hay reactivación económica. La realidad es que son pedidos que en gran medida hasta uno podría decir, en un aspecto hasta exceden al propio gobierno, digamos, porque cómo el gobierno en cuestión de 2 o 3 semanas puede reactivar la economía. La verdad que no se va a dar. Sí podría tener una decisión política de hacer lugar a una reapertura de paritarias. Pero claro, lo que quiere mostrar el gobierno es un descenso de la inflación. Y lo que te dicen es, pero a ver, si nosotros reabrimos paritarias, es probable que la inflación empiece a trepar un poco. Es decir, sigue el mismo concepto que tenía el gobierno anterior de que las paritarias terminan siendo inflacionarias. Sí. Cuando en rigor hay muchos otros aspectos que hacen a la inflación. Hay algunas señales igualmente que capaz podría dar el gobierno de manera tal de empezar a conformar a las centrales gremiales, ¿no? Sí, pero fíjense que lo que dijo recién Hugo Yasky es lo mismo que señalaron cuando salieron del encuentro quienes participaron. ¿Recuerdan ustedes el encuentro que tuvieron los 3 líderes sindicales de la CGT con el ministro de Trabajo Jorge Teaca hace unos días, cuando le plantearon, ¿qué pasa con el bono de fin de año? ¿Qué pasa con la exención de lo que es el aguinaldo o el medio aguinaldo de fin de año para el impuesto a las ganancias? Parecía que esas eran las medidas que podía llegar a tomar el gobierno para tratar de consensuar o al menos bajarle un poquito el tono a lo que es este intercambio. No tuvo lugar, y de hecho tampoco ahora. Por eso, marca la cancha también el gobierno. Sí. Yo te preguntaba en los minutos previos a la reunión entre la CGT y el gobierno, capaz que de esta reunión
marca un precedente y dependerá también la relación que tenga el gobierno de aquí a futuro con la CGT. Sí. Y el gobierno, sin embargo, está firme en su postura y esto habla también de cómo va a ser a futuro. Claro, y fíjense, si va a ceder, si no. Y además lo que es el cronograma de encuentros que tiene por delante la CGT, donde, como les decía, se reunió con movimientos sociales hace apenas algunos días, pero también se va a reunir con un sector importante de la iglesia, también en los próximos días, y atención con encuentros que se van a dar la semana que viene con referentes del Partido Justicialista, puntualmente con gobernadores, con intendentes y con legisladores. Sí. Esta es la agenda que tiene la CGT la semana que viene, así que está claro que están buscando un consenso de todos los sectores para tratar de ser más representativos a la hora de llamar a un paro nacional. Y lo que decía recién Yasky, no es un dato menor, que se junten las dos CTA con la CGT, bueno, está hablando ya directamente de una decisión prácticamente tomada. Porque si no, no se produce el encuentro. El consenso está. Exactamente. Es ponerle fecha, como decís, la ampliación de las reuniones que tiene la CGT con gobernadores, legisladores, porque quiere llegar a ese paro masivo, paro nacional que sea masivo y contundente en todo el país. Así es. Y esa es la lectura que tiene que prevenir el gobierno. Claro. Sí, pero me parece que está totalmente claro, digamos, que esta es de alguna manera el cronograma que está siguiendo la CGT. Busca nutrirse, fíjense ustedes también el encuentro con los movimientos sociales, que uno podría decir, bueno, pero se da permanentemente. No, hacía años realmente que no había un encuentro entre los líderes sindicales peronistas, que son los que están representados en la CGT, y los movimientos. Y no nos quedemos en decir paro nacional. La pregunta es, ¿y después del paro nacional qué? Claro. Bueno, esa era una de las preguntas que te hacían los propios sindicatos de la CGT hasta hace apenas algunas semanas. Te decían, bueno, es la última medida que podemos tomar, entonces tratamos de agotar todas las instancias previas. Bueno, la verdad es que ya no hay instancias previas. Claro. ¿Por qué? Porque el gobierno realmente las ha dado de baja, es decir, no hay ningún tipo de señal que digan, bueno, vamos a conformar una comisión para discutir los temas que nos están proponiendo. No está esa respuesta. ¿Y en qué crees que puede llegar, ya para cerrar, llegar a ceder el gobierno para dar una señal, para evitar también un paro nacional de estas dimensiones, al menos por lo que se va gestando, ¿no? No, yo creo que pueden llegar a ser algún tipo de señales menores, puede ser alguna exención de esto del impuesto a las ganancias a fin de año, algún tipo de bono de fin de año, pero la realidad es que lo que están diciendo ya directamente los sindicalistas es, miren, a no ser que el gobierno trate con nosotros lo que es la reapertura de paritarias, lo que es la mejora, hay un proyecto de mejora para las jubilaciones y las pensiones con sumas fijas de aquí hasta dentro de un año. Bueno, esas serían como las medidas más contundentes. Y la verdad que no están en discusión. No están en discusión porque directamente al gobierno no le interesa plantearlo. Después podremos hablar desde el punto de vista económico y financiero por qué el gobierno no accede a esto, digamos, que la verdad que da para hablar desde otro punto de vista, con otro matiz. Pero está claro que en lo que es la negociación salarial, fíjense que incluso hasta los docentes mismos, los de la provincia de Buenos Aires, venían reclamando una reapertura de paritarias que no se ha dado. Por eso, te lo dejo para después. Sí. El gobierno no accede a los pedidos porque está marcando una postura en el inicio justamente de un nuevo gobierno, porque confía que la situación se va a revertir en el corto plazo y por lo tanto estos reclamos van a ir cambiando con el tiempo. No, yo creo que hay una cuestión donde se quiere dar un mensaje, pero al mismo tiempo el único dato positivo de la economía que va a poder ofrecer el gobierno en los próximos 2 meses es la baja de la inflación. Y lo que no se quiere es poner en riesgo ese dato. Entonces, ¿qué puede pasar? Bueno, que el gobierno asuma el costo político de un paro nacional, pero que después termine ofreciendo un dato de inflación por debajo del 1% mensual y de alguna manera eso le represente quizás un crédito político que termine compensando otro que va a pagar seguramente. Claro, lo que pasa es que dicen, por ejemplo, en agosto la inflación va a estar cercana a 0, pero la de octubre ya está, dice, va a ser más de lo que preveía el gobierno. Claro, porque lo que hay es una situación bastante compleja en tanto y en cuanto este mes con la inflación, después si quieren lo ampliamos, la inflación de agosto sería del orden del 1,6, 1,5% aproximadamente. Cuando vos le sacás el efecto que tuvo el aumento de tarifas de gas, que como lo frenó la Corte Suprema en el mes de agosto, ese efecto hay que restárselo, se termina dando una inflación del 0,5, 0,4%. Entonces, la verdad que es una inflación que es mentirosa en tanto y en cuanto, digamos, si uno le saca ese fallo de la Corte, todavía da por encima del 1%. Es cierto que da por debajo de los meses previos, pero todavía está por encima del 1%. Ahora, lo que dice el gobierno es, si nosotros reabrimos paritarias, detrás de determinados sectores van a venir otros. Entonces, en definitiva, ahí ese es uno de los peligros que dice el gobierno, yo no quiero de alguna manera darle lugar. Gracias, Julián. Seguimos en minutos. Diego Morán.